Buen día, ¿cómo están? ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Sí, profe, se te escucha bien. Gracias. Bueno, hoy seguimos, mejor dicho, continuamos con nuestra clase de inglés básico. Ahora vamos a ver otra vez algo sobre estructura gramatical. La primera clase, o sea, la semana pasada estuvimos viendo verb to be, que eran los verbos ser y estar. Atiendan sus audios, por favor. Ahora vamos a ver los artículos. Bueno, para empezar, bueno, vamos a escribir un poco acá. Tenemos los artículos. Si queremos saber cuál sería un concepto exacto para determinar qué significa un artículo, podríamos decir que son aquellas estructuras gramaticales que nos ayudan a distinguir los sustantivos. Si es un sustantivo conocido o si es un sustantivo que no es conocido. Entonces vamos a decir que nos ayuda para distinguir eso. Ahora, los artículos se dividen otra vez en dos grupos. El primer grupo, por ejemplo, se llama determinante. También se puede llamar definido, en otra bibliografía se llama así, y también se llama conocido. Y el otro grupo, lo contrario, ¿verdad? Indeterminante o indeterminado también se puede llamar. Indefinido o desconocido también, ¿verdad? Bueno, estoy explicando primero esto en castellano, porque no, tengo, tengo por sentado que esto se dio en el colegio, ¿verdad? Pero de repente puede que sí o puede que no, ¿verdad? Entonces, por eso estoy haciendo una breve, una breve explicación de esto en castellano, ¿verdad? Bueno, dentro otra vez ya vamos a ver cuáles son los que pertenecen. Esto, por supuesto que está en inglés también. Entonces, en inglés, acá ya podemos ver artículos, sería articles, determinante, definido, desconocido. Vamos a ponerle determine y acá undetermined. Bueno, ahora vamos a ir a los ejemplos. ¿Cuáles son? Para tener más sentado lo que estamos diciendo. Tenemos entonces en determine, o sea, en determinado, vamos a encontrarle a, de, y en indeterminado, o sea, en undetermined, vamos a encontrarle a y an. Bueno, ahora vamos a ver literalmente cuáles serían los significados de cada uno. De hecho, que de tiene varios significados, no solamente uno. Por ejemplo, podemos encontrarlo como, ¿cómo cambiamos de color? Podemos encontrarlo como femenino y singular, entonces va a ser, su significado va a ser la. Podemos también encontrarlo como masculino y singular, entonces su significado va a ser el. Y también podemos encontrarlo como femenino nuevamente, pero esta vez plural, como las. Y lo mismo va a ser con el masculino y plural los. Entonces, de va a ser la, el, las, los. Sin embargo, a y an va a ser un y una. Solamente dos significados y solamente plural, o sea, no tenemos unos ni unas. Un y una nada más. Bueno, y ahora vamos a ver cómo podemos usar, porque seguramente algunos estarán preguntando, bueno, si de es la, el, las, los, entonces yo cómo voy a saber cuál va a ser, bueno, simplemente como le dije la vez pasada,
y siempre va a depender del contexto. Vamos ahora a los ejemplos. Una página más. Bueno, empezamos con determinante. Acá está justamente lo que les mencioné. Se traduce en inglés por de y es invariable. ¿Qué se refiere con que es invariable? Lo que dijimos recién, que puede ser tanto eh, femenino como masculino, como singular, como plural. Entonces acá tenemos ejemplos. Tenemos the boy, que es el niño o el muchacho o el chico, y the boys, los niños o los muchachos o los chicos. Bueno, entonces la traducción va a depender de nuestro sustantivo. En este caso, mi sustantivo es boy. Por lo tanto, bueno, boy es niño. Por lo tanto, mi de que está acá significa el niño. O sea, sentido común por otro lado. Y acá tenemos boys, o sea, ya es plural. Entonces, ya tengo en cuenta que de acá no es más él, sino ya se transforma en los niños, los muchachos, los chicos. Bien, después tenemos siguiente ejemplo que dice the girl, la niña, o la chica, o la muchacha. Y acá the girls, las niñas, las chicas, las muchachas, acá pasa lo mismo que vimos hace rato. Acá ya determinamos, bueno, girl significa chica, muchacha. Entonces quiere decir que este sí o sí es la. Y volvemos con la misma deducción acá debajo. Girls son chicas, entonces quiere decir que este es las. No va a ser los porque estamos hablando de chicas. Bueno, después tenemos otro ejemplo, pero esta vez ya es de un objeto. En este caso tenemos the book, el libro, y the books, los libros. En cuanto a objetos, va a depender otra vez la traducción. O sea, por ejemplo, la clase anterior estuvimos hablando sobre que los objetos generalmente no van tomados como personas, ¿verdad? Bueno, pero al momento de traducir, sí ya sabemos su género. Les voy a poner como ejemplo. Estamos hablando de objetos. Por ejemplo, the cell phone, que es el celular, ¿verdad? Y tenemos de cell phones, los celulares. Siguen siendo objetos. Igual podemos usar de con objetos. Y sabemos que este objeto, al traducir, por ejemplo, decimos el y los, o sea, es masculino. Vamos a ver con objetos que son femeninos. Por ejemplo, the computer, la computadora, de computers, las computadoras. En este caso sabemos que nuestro objeto es femenino. Para hacer más fácil, vamos a decir que de es todoterreno. Acuérdense bien de eso. Bueno, un ratito, un segundito me esperan. De vuelta. Bueno, ¿qué tal hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Alce su manito si quieren preguntar o si se entendió. Bueno, ahora vamos a ir a las reglas. Jorge, Jorge quiere hablar, ¿sí? ¿Está Jorge? Alzó su mano recién. Bueno, no Continúa sé qué. nomás. ¿Sí? ¿Qué pasó? Continúa nomás, profe. Bueno.
Bueno, tenemos reglas otra vez. ¿Cómo vamos a usar el artículo? O sea, ¿cómo vamos a usar de, mejor dicho? Cuando sabemos de qué o de quién estamos hablando. Esto se refiere que yo tengo que saber de lo que estoy hablando, por supuesto. O sea, que yo tengo que conocer, mejor dicho. Por ejemplo, podemos decir, vamos a empezar primero en castellano, vamos, o a ver cómo puede ser, ¿cómo se llama el restaurante donde fuiste ayer? El restaurante. Yo estoy hablando de un restaurante con una persona. Entonces vamos a hacer what's the name of the restaurant you went yesterday. Bueno, ¿cuál es el nombre del restaurante donde fuiste ayer? El restaurante. Entonces yo estoy hablando con una persona, estoy hablando de un restaurante. Yo conozco el restaurante, yo sé dónde queda, pero no sé su nombre, ¿verdad? Pero igualmente yo sé de lo que estoy hablando. ¿Se entiende? Otro ejemplo podría ser, cómprame, cómprame el libro de inglés, por ejemplo, puede ser. Bueno, supongamos yo le digo a Jorge, bueno, Jorge, anda a comprarme el libro de inglés. Ah, sí, ese tal, que se llama tal cosa, sí, ese mismo. Ese es el libro de inglés que yo quiero. Entonces él se va y me compra ese libro de inglés. Entonces él sabe de cuál libro yo le estoy hablando, ¿verdad? Bueno, después dice cuando hablamos de algo que lo hemos mencionado en una frase anterior, ¿a qué se refiere esto? Esto es básicamente para no repetir. Vamos a ver con el mismo ejemplo de comprarme el libro. Si yo le digo, Jorge, comprame el libro de la clase, el libro de inglés que se llama Forever, por ejemplo. Ah, bueno, te voy a comprar el libro de inglés que se llama Forever. Incluso en castellano luego está de más decir que no hay que repetir, ¿verdad? Entonces, volvamos ahora a la oración correcta. Jorge, cómprame el libro que se llama Forever. Ah, bueno, te voy a comprar el libro. Ya está ahí. No hace más falta repetir otra vez. Entonces, por eso es que usamos para eh, en vez de lo mencionado en la frase anterior. Después dice con los adjetivos de grado superlativo. Acá también tenemos ejemplos. Superlativo sería cuando uno es más entre todos. Más entre todos. Por ejemplo, she is the best. Ella es la mejor. O a ver un poco, she is the tallest. Ella es la más alta. Tall, alta. Tallest, más alta. Entonces, ella es la más alta de su grupo. Otro ejemplo sería, he is the smartest. Él es el más inteligente. Él es el más inteligente de su grupo. Entonces usamos también para superlativo es justamente eso, comparar uno con todos. Después con sustantivo que indica un tipo o clase en general. Eso se refiere a the ants, las hormigas, por ejemplo. Eso es para clase en general. A ver un poco de students, los alumnos. Otro grupo que puede ser porque el día del niño, de children, los niños, todo para un grupo. Bueno, de hecho que va a ser luego utilizado sí o sí esto porque se usa para plural. Después también tenemos para indicar nombres propios de océanos, mares, montañas, naciones en plural. De owls, por ejemplo, está acá, vamos a ver otro ejemplo de
Pacific Ocean, el Océano Pacífico, de United States of America, los Estados Unidos de América. Bueno. Y con adjetivos abstractos, dice fantastic, lo fantástico. Bueno, ya vimos entonces con qué vamos a usar, ahora vamos a ver con qué no vamos a usar. Bueno, cuando hablamos de algo en general, esto va a ser totalmente lo contrario de lo que dice acá, pues no sabemos de qué o qué estamos hablando. Bueno, antes de pasar a lo que no vamos a usar, o sea, por qué no vamos a usar? Yo considero que esto podemos resumir en toda una regla que significa cuando hablamos de algo específico. ¿A qué se refiere con específico? Específico es que estamos refiriéndonos a algo en especial, ¿sí? Algo único. Vayamos otra vez con el ejemplo del libro de inglés. Comprame el libro de inglés que se llama Forever. Yo quiero ese libro nomás, no quiero otro. Yo quiero algo en específico. Por ejemplo, ¿conoces el Océano Pacífico de Pacific Ocean? El Océano Pacífico también es algo específico. Entonces, yo considero que podemos resumir en una sola regla, ¿verdad? Que digamos que vamos a usar para hablar de algo específico. Y como mencioné eso recién, quiere decir que acá es todo lo contrario. General, justamente lo contrario de todo lo que es específico. Por ejemplo, vamos con este ejemplo que dice I like, a mí me gusta, I like ice cream, a mí me gusta el helado. Porque, por ejemplo, acá no está el, o sea, ¿por qué no dice I like the ice cream? Porque dice I like ice cream nomás. A mí me gusta el helado, dice. A ver quién pilla. La mano de Jorge todavía está Porque no especifica el sabor del helado. excelente. Entonces, si yo quiero especificar, acá yo te digo, a mí me gusta el helado, a mí me gusta todo, frutilla, chocolate, dulce de leche, etcétera. Pero si yo voy a especificar, como dice el compañero, entonces voy a poner I like de, a ver, un poco chocolate ice cream, por ejemplo. Creo que se te fue el audio, profe. Sí, perdón, no me di cuenta. Bueno, después tenemos acá adelante términos geográficos o toponímicos. Bueno, eso se refiere a, por ejemplo, a direcciones, direcciones de calles, delante de nombre de personas. Acá tampoco vamos a usar. A tener esos audios delante de meses, estaciones y días festivos. Este le voy a dar un ejemplo. Hoy, por ejemplo, el miércoles, nosotros solemos decir, bueno, tenemos clase de inglés los miércoles. Sin embargo, en inglés no vamos a usar los, o sea, no vamos a usar de. No vamos a decir de Wednesday. En todo caso se usa on. Pero a lo que voy es que no utilizamos de, ¿sí? Después también tenemos delante de las comidas, almuerzo, cena. Por ejemplo, no, en castellano decimos la cena. Sin embargo, en inglés no decimos the dinner. Let's go to the dinner. Vamos a la cena, no. O es simplemente dinner, o es for dinner, etcétera. Va a depender del contexto, pero nunca de. Después, el siguiente dice cuando hablamos de parte del cuerpo usando el verbo to have. Bueno, ese es muy rebuscado ya. Pero
o como les dije hace rato, para resumir, podemos decir que no se usa generalmente cuando hablamos de algo, a redundancia general. O sea, este sería, como mencioné hace rato, la regla que unifica todas las reglas. Bueno, ¿hay una pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? Hacen su mano, yo les respondo todas las preguntas que necesiten. Todo bien hasta Otra el cosa, momento, profe. bueno, genial. Otra cosa que no mencioné, pero tampoco menciona en el material, bueno, generalmente cuando hablamos de inglés, de este tipo de casos, todo es gramática, todo vocabulario, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces no está partícipe la pronunciación, ¿verdad? Lamentablemente, el currículum como les digo, del programa de inglés en universidades o en colegios no enfatiza tanto la pronunciación, pero vamos a ver también un poquito de esto, ¿verdad? A lo que voy es que puede cambiar su pronunciación. Por ejemplo, si yo tengo un sustantivo o un adjetivo que empiece con consonante, entonces mi pronunciación va a ser de. Ejemplo, de cell phone, el celular. De computers, las computadoras. Entonces acá estoy pronunciando de. Esto empieza con consonantes. Acuérdense, consonante son todas las letras del abecedario, excepto las vocales. Ahora justamente vamos a ir con las vocales. Si mi sustantivo o adjetivo que va después de empieza con vocal, estos se van a pronunciar di. Ejemplo, the elephant, el elefante. A ver un poco, the apples, las manzanas. Bueno, esta sería una regla de pronunciación cuando hablamos de de. Y como pueden ver, o sea, TH, cuando una palabra empieza con TH, bueno, tiene TH, sea en el medio, al final o al comienzo, generalmente tiene dos pronunciaciones. Uno, por ejemplo, es lo que vimos recién, que empieza con D o di o lo que sea. Y otro puede ser Z también. Z, le voy a dar un ejemplo de Z. Mañana es jueves, jueves se dice Thursday. Thursday, como ven, tiene TH. Este sí utiliza pronunciación Z. Y no hay una regla que dice, bueno, estos empiezan, todo esto que tienen tal cosa se pronuncia con D y todo esto que tienen tal cosa se pronuncia con Z. O sea, no hay una regla, o sea, yo no puedo diferenciar cuál me va a tocar. Es simplemente con la práctica lo que vamos a saber. Este sí, esta parte de D sí tiene una regla, pero esto que les mencioné recién, lamentablemente no hay una regla específica. Bueno, ahora vamos al siguiente, que es, hace rato estuvimos hablando de a y an. Lo poco que dijimos es que significaban un y una, pero esto se va a parecer justamente a lo que le mencioné recién con respecto a, ¿se acuerdan en la pronunciación les dije de D, que puede ser di o puede ser D, depende de si es consonante o es vocal, lo que nuestro sustantivo o adjetivo que va después. Entonces, esto mismo va a pasar con A, pero eso ya, pero no va a ser de pronunciación, sino va a ser cómo escribir ortográfico. Entonces, si yo uso A, acordémonos, I, an significa un y una. Eso ya sabemos. Pero lo que no sabemos es que si yo uso A, voy a usar con sustantivos o con adjetivos que empiecen con consonantes. Por ejemplo, vamos a poner al lado a cell phone, un celular. Otra cosa más que no mencioné es que I, an
significa un y una, o sea, mencioné eso, pero no mencioné que son ambos significados es para los dos. Entonces, no tiene género. A cell phone por un lado y a computer por otro lado. Un celular acá es masculino, una computadora acá es femenino. Entonces tienen que saber que un y una es a, entonces lo mismo también un y una es an también. A nosotros solamente nos importa que comience con consonante o con vocal. Ahora, ya que esto empieza con consonante, esto va a empezar con vocal. Vamos a ver otros ejemplos. Nosotros dijimos an elephant. Vamos a ver elefante otra vez. An elephant, un elefante masculino. An apple, una manzana femenino. Entonces vemos que un y una es general. A nosotros solamente, vuelvo a repetir, porque esto suele ser motivo de confusión, nos importa que sea consonante o que sea vocal para saber si vamos a utilizar a o an. Algo más que tenemos que mencionar en comparación con de, vieron que de, por ejemplo, utilizamos con singular, con plural, con femenino, con masculino. Sin embargo, hay and solamente utilizamos con singular, o sea, tiene que ser uno, más de uno ya no entra en este grupo. Y como le mencioné recién, puede ser tanto como femenino y masculino. Ahora vamos a ver un poco la parte teórica. ¿Se entendió bien esa parte? ¿Hay alguna pregunta? Hacen su mano si es que quieren saber algo. Bueno, acá está lo que mencionamos recién, que pueden ser tanto como un, como una, y va a depender justamente si empieza si va a empezar con consonante o si va a empezar por vocal. Tenemos otros ejemplos, a book, un libro, a pen, un bolígrafo, a chair, una silla, todo lo que empieza con consonante, o sea, los que usan a, y los que usan an animal, un animal, an answer, una contestación, an example, un ejemplo. Pero vamos a ver excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, hay palabras que se pronuncian you, iu y u. University, por ejemplo. Cuando tenemos ese tipo de palabras, university, usamos a. Vamos a probar. A university. ¿Por qué se hace esto? Es simplemente por una mejor pronunciación. Comprueben nomás. Es mejor decir a university, o sea, se pronuncia mejor que decir an university. A university, an university. Entonces, ahí ya se dan cuenta que cuesta un poquito más pronunciar si utilizamos an. Otro ejemplo puede ser a unicorn, an unicorn, un unicornio. A unicorn, an unicorn. Entonces se dan cuenta que es de mejor pronunciación si utilizamos a. Entonces esta es una excepción de la regla, tanto como para oralmente, o sea, para pronunciar, y como para escribir. Eso también va a pasar en el caso de an. Por ejemplo, tenemos palabras donde hay raras veces que la H es muda en inglés, muy raras veces. Porque generalmente la H es el sonido de la J en guaraní. House, joga.
Generalmente sonido de la J, así como en guaraní usamos ahora. Y hay casos raros en que es muda. Sin embargo, cuando pasan esos casos raros, y ya que es muda, vamos a utilizar an. Acá tenemos otro ejemplo, an hour. Hour, por ejemplo, no es hour, sino hour. Vamos a comprobar nuevamente. A hour, an hour. Obviamente que la mejor, que de mejor pronunciación sería an hour. Bueno, ahora vamos a ver a la parte teórica. ¿Cómo vamos a usar? ¿Para qué vamos a usar? Sí o sí utilizamos cuando tenemos singulares. Sí o sí. A bicycle, una bicicleta. An umbrella, un paraguas. Y por supuesto, esto mencioné, creo que mencioné en la clase pasada, que utilizamos cuando hablamos del oficio de alguien. Cuando estamos hablando de verb to be. María is a journalist. María es una periodista. Juan is an actor. Juan es un actor. Sofía is a teacher. Sofía es profesora. Entonces sí o sí utilizamos artículos I, and cuando hablamos de oficios. O sea, eso ya con el verbo to be, ¿verdad? Bueno, y tampoco vamos a usar I, and cuando hablamos de plurales. Esto incluso en castellano va a estar mal. No podemos decir, vamos a ver un ejemplo. Tenemos a cell phone, otra vez a cell phone. Un celular. A cell phones. Un celulares. Pero por supuesto que está mal. Entonces sí o sí tiene que ser con singular. Ahora, otro, no menciona acá, pero otro caso en el que no se usa es cuando estamos hablando de algo específico, por supuesto. O sea, sería todo lo contrario de lo que es de que vimos hace rato. Entonces, por ejemplo, de son, el sol. A son, un sol. Obviamente que no podemos decir un sol porque sabemos que solamente existe uno que es específico, el sol. Bueno, ¿qué tal hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Hay una pregunta? Ahora sí ya me parece que tiene que haber preguntas porque esta lección terminamos. Y vamos a tener un breve receso, después volvemos otra vez. Pero antes, entonces me gustaría saber si se entendió bien, hay algo que, o algún ejemplo que ustedes quieren sugerir. Alce nomás su manito. Bueno, después del receso vamos a ver, va a ser un poquito más, incluso más corto va a ser. Sí, decime Iván quiere hablar. Probé la parte de las reglas, lo que no entendí bien. Si podría explicar otra vez. Sí, no hay problema. ¿El de o el de I am? O los dos. Vamos a Los hacer dos, dice, pues. de los dos. Dale, vamos a ver. Bueno, acá tenemos, vamos a hacer como un cuadro resumen. Tenemos de y acá tenemos a y an. Ahora, de voy a utilizar con todo lo que es específico. Y I am voy a utilizar con todo lo que es general. Específico, ¿a qué se refiere específico? Que tiene que ser algo especial o algo único. Ejemplo, de, de son, el sol, de chocolate ice cream, el helado de chocolate.
General, a ver un poco, algo general, una estrella, a star, y acá vamos a poner an ice cream. Un helado, pero así en general, an ice cream. Entonces acá hablamos de específico, todo lo que es específico. Por ejemplo, le voy a contar una anécdota. Una vez justamente estamos explicando este tema y al igual que el compañero, uno de ellos me preguntó, yo sigo sin entender, profe, no sé cómo es lo que voy a hacer para entender. Bueno, entonces le pregunté, mira, Florito, ¿tú tenés novia? Le dije, sí, sí, sí tengo. Bueno, ahora, si vos le decías a tu novia, girlfriend ya sabemos que es novia, girlfriend es novia. Bueno, pero ¿qué pasa si vos le decís a tu novia, la novia de fulano, le decimos a girlfriend? Ah, bueno, y es una novia de mi novia. No hay, lo que va a pasar si vos le decís a girlfriend te va a pegar ella. ¿Pero por qué? Porque si vos decís the girlfriend, digo bien, la novia, ahí ya está especificando que es una sola específica. Si vos decís a girlfriend, puede ser cualquier novia, puede ser la vecina, la amiga, etcétera. Sin embargo, este es la específica. Entonces, más o menos sería así la diferencia. Estos dos serían las reglas generales, luego las reglas principales y para diferenciar ambos. Bueno, se nos termina el tiempo, nos vamos al receso. Les aviso en el grupo en qué momento entramos. Espero que se haya entendido esta partecita, si no, después del receso vuelvo a explicar. Hasta luego. Oh.